Luego tenemos estructura del hato reproductivo. Aquí en la estructura del hato reproductivo podemos ver las gráficas de cerdas por ciclo, por paridad, por estatus. Voy a correr a la fecha, como está actualmente el hato. Y aquí en la estructura, por ejemplo, vemos y podemos ver cómo está nuestro hato actualmente, si tenemos un hato joven o para ver cuando metemos los reemplazos. La estructura de hato reproductivo, este reporte nos puede ser muy útil. Por ejemplo, aquí la mayoría, el 15.5% lo tengo en el ciclo 6. Aquí está por ciclo. Aquí debe venir por paridad. Aquí viene, ¿no? Paridad. La que más predomina es paridad 0 con un 16.2%. Tenemos un hato joven. Y con paridad 8 nada más tenemos el 0.9%. Aquí en paridad 5 tenemos el 14.4%. Luego tenemos otra gráfica por estatus. Por ejemplo, aquí la mayoría de las cerdas que están en la granja están servidas, consideradas gestantes, con un 74.2%. Aquí vemos la predicción de los partos que vamos a tener. Servida con negativa, el 0.2%. Y aquí lactando, el 14.9%. Y aquí vemos la lista, 22 cerdas con ciclo 0. Aquí me aparece la lista por ciclo. Igual, aquí no puedo cambiarle, aquí no es por ciclo. Y al final son 339 cerdas con estatus servida, consideradas gestantes. Y en total en mi hato reproductivo a la fecha del 9 de enero tengo 457 cerdas. Entonces aquí en la estructura del hato vemos cómo tenemos actualmente nuestro hato por paridad y dependiendo al estatus en el que se encuentre. Podemos seleccionar las cerdas con algún estatus, por ejemplo, cerdas a parto, cerdas lactando, cerdas vacías o todas las que están en el hato. Y podemos ordenar aquí por promedio total de nacidos. Voy a borrar algunos reportes. Aquí, por ejemplo, corrí todas las cerdas y que me las muestre por promedio total de nacidos. Y aquí me va a señalar las cerdas en los porcentiles superiores o inferiores. Las que están en verde son las que están superiores y las que nos aparecen de rojo son inferiores. Entonces, en este caso están ordenadas por el promedio total de nacidos. Aquí podemos ver cuáles son las mejores cerdas de acuerdo al promedio de nacidos totales que han tenido. En este caso tenemos primero a la 872 con un promedio de nacidos totales de 19. Si nos vamos a la última página, la peor es la 836 con un promedio total de nacidos de 3, promedio de nacidos vivos 3. Y aquí en destetados totales me aparece 12 porque seguramente la convirtieron en nodriza. Y promedio de destetados por año, aquí 31.99. Entonces, si aquí vamos cambiando las propiedades, por ejemplo, en promedio de nacidos vivos por año, me va a cambiar la lista. La 872 con un promedio de nacidos totales de 19 y nacidos vivos al año 57, el promedio de destetados por año esto.
y al final me aparece, por ejemplo, la 858 con los diferentes promedios, aquí promedios nacidos vivos por año. Entonces, dependiendo de cómo seleccionemos, nos va a ir modificando la lista. De aquí podemos seleccionar a las mejores cerdas, pero dependiendo de cómo le pidamos al reporte que nos las ordene. Entonces, puede ser el ranking top de las cerdas, por ejemplo, de promedio nacidos vivos. Aquí es la 872 con 18 nacidos vivos. Y la peor cerda en este caso sería la 858. Entonces esta es la lista de desempeño de cerdas. Desempeña de siguiente camada. Aquí va a ser el análisis de los partos ocurridos entre el 6 de enero del 2013 y el 4 del 2014, porque le puse corriendo un año. Si le pusiera a correr medio año, nada más va a ser entre el 29 de diciembre al 4 de enero. Y marcar las observaciones que se desvían en promedio por debajo del 75%. Y tiene diferentes páginas que nos va a mostrar. Puede ser el efecto del total de nacidos en primer parto, el efecto de nacidos vivos subsecuentes, el efecto de momificados, si lo selecciono también, el peso a primer servicio, el efecto que tuvo sobre el total de nacidos, por ejemplo. Y aquí efecto de la edad a primer servicio. Aquí, por ejemplo, el total de nacidos en el total de nacidos subsecuentes. En la primera camada, aquí vemos una camada con 9 total de nacidos. Subsecuentes en el primer parto, aquí en la siguiente camada tuvo 11. Aquí una camada con 11. Luego vemos aquí 4 con 11.8. Y la camada subsecuente fue 10.5 y la segunda camada 18. Aquí nacidos vivos en nacidos vivos subsecuentes. Tenemos, lo voy a correr por un año para que nos aparezca más información. Aquí ahora sí. La primer camada, aquí 1. Hubo una camada con un total de nacidos vivos. Subsecuente después tuvo 14 y en la segunda camada hubo 3, ¿no? Entonces, con total de nacidos de 3, también tuvimos una camada. Y aquí ya tuvimos 9 camadas con 9 nacidos. Las camadas subsecuentes 10.7, 13.7. Aquí vemos, la que más es 36, que tuvieron 12 nacidos vivos. Y después en la segunda camada tuvieron igual 12, luego 13.8, 12.7, 13.8. Entonces esto iban mejorando.
Y aquí nacidos vivos contra nacidos vivos subsecuentes. Igual aquí tuvimos dos camadas con cero nacidos vivos, aquí viene el ID de la cerda. La 440, por ejemplo, esta ya fue muerte, se le complicó el parto. Y la 450 igual fue venta porque por complicación de parto. Y vemos que aquí hubo 33 camadas con 13 nacidos vivos y el subsecuente de nacidos vivos es 13.3 y ya en la última camada iban con 14.8. Luego nacidos muertos en el subsecuente de nacidos vivos. Aquí 113 camadas no tuvieron ningún nacido muerto. Tuvimos 7 camadas con 3 nacidos muertos. Y en los subsecuentes ya nada más era punto 4, punto 1. Aquí una camada con 12 nacidos muertos. Y aquí al final nos da, por ejemplo, el total de camadas, cuántos fueron. Y aquí edad a primer servicio, aquellas cerdas que se les dio su primer servicio a menos de 220 días, fueron 8 camadas. Aquí 8 camadas con menos de 220 días a edad a primer servicio. La camada 1 tuvo 12.1, 11.6, 12. Entonces vamos viendo el comportamiento de acuerdo a la edad que entraron. Aquí vemos cuando entraron entre 261 y 270 días. Fue la mayoría. Tuvieron 13.3 cerdos. Fueron 27 camadas. Y aquellos que entraron con más de 291 días de edad fueron 59 camadas. Y esta es la forma en que se han comportado, 12.9. Entonces aquí vemos 13.3, 13.2. Y aquí vamos cambiando. Entonces vemos cómo es el comportamiento de acuerdo a diferentes patrones, ya sea por nacidos vivos, por edad a la que entran a su primer servicio, nacidos muertos por camada. Este sería el desempeño de siguiente camada, cómo se van comportando.